Saludos. Hoy es viernes 24 de octubre de 2025 y bueno, abrimos hoy una exploración yo creo que bastante detallada de un tema que siempre genera conversación. ¿Cómo se vestía la gente en tiempos bíblicos? Un tema con miga, ¿sí? Sí, ¿verdad? Nos vamos a basar en un documento muy concreto que está fechado el 9 de julio de 2018. El autor es Dairon Benítez. Correcto. El propio autor, expone en el documento que su objetivo es arrojar un poco de luz, clarificar este asunto que es a menudo polémico. Ya. Y quiere rebatir específicamente ciertas interpretaciones sobre la ropa femenina que, según él, circulan en algunos círculos religiosos. Usa siglas como SIA, que él define como Sistema Iglesiario Apóstata, o términos como pentecostalocos. Hay que decir que nosotros aquí nos vamos a limitar a exponer los argumentos y la información tal como están en el texto, sin entrar a valorar ni la terminología ni las posturas del autor. Exacto, eso es fundamental. Al final, para abordar textos tan antiguos, hay que meterse de lleno en el contexto. El histórico, el cultural y sobre todo el lingüístico, ¿no? Claro. Y este documento, pues lo que hace es eso. Se mete en detalles muy específicos, sobre todo de palabras en hebreo y griego, para defender su argumento sobre cómo vestían y por qué él cree que algunas normas actuales, pues, no tendrían base bíblica según su análisis. Vale, pues vamos a desgranarlo. El documento, arranca señalando un versículo que casi siempre está en medio de la polémica. Deuteronomio 22.5. El famoso, sí. Cito: «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Ibe, tu Dios, cualquiera que esto hace». El autor, Dairon Benítez, dice que este es el pasaje que usan ciertos grupos, a los que él califica con esos términos que comentamos, para prohibir que las mujeres lleven pantalones. Eso es. Y el análisis que presenta el documento va directo al corazón lingüístico, digamos. Se centra mucho en la palabra hebrea que se traduce como traje. ¿En traje de hombre? Exacto. Es la palabra kelí. Según la investigación que presenta Benítez y se apoya en herramientas como la concordancia Strong, la H3627 y el diccionario Vine, pues kelí no significa simplemente ropa en general. Su significado es más amplio. Puede ser implemento, utensilio, vaso, adorno, pero también, y aquí está la clave de su argumento, arma o armadura. ¡Ojo, qué matiz! Entonces, la tesis fuerte del documento sobre kelí en este versículo concreto es que no habla de ropa de diario, sino específicamente del equipamiento militar, de la armadura, de las armas que llevaba un guerrero. Benítez argumenta que el contexto apunta a esa interpretación más específica, no a una prohibición general de prendas. Entendido el punto de kelí. Pero el versículo tiene dos partes. ¿Cómo enfoca el documento la segunda prohibición? La de que el hombre vista ropa de mujer. Pues ahí entra otra palabra hebrea, simla, que es la Strong H8071. Es la que se traduce como ropa en esa frase. Vale. Y el documento explica que simla se suele traducir como vestido, manto o túnica. Se refiere a esa prenda exterior, larga, que en esa cultura sí era más característica, más distintiva del atuendo femenino. Entonces, si juntamos las dos interpretaciones que propone el documento, la de kelí como armadura y simla como túnica femenina, ¿cuál era la prohibición real de Deuteronomio 22.5 según esta perspectiva? No parece que fuera un tema de pantalones contra faldas, como lo vemos hoy. Exacto, nada que ver. La conclusión del autor, de Dairon Benítez, es que el versículo prohibía dos cosas muy concretas, y ambas, según su análisis, estaban ligadas a prácticas paganas y a una confusión de roles, digamos, sociales y religiosos que se querían evitar en Israel. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Por un lado, prohibía que las mujeres se equiparan para la guerra, que usaran la armadura de hombre, el kelí. El documento vincula esto a posibles ritos paganos. Menciona la adoración a diosas guerreras como Astarte. Y cita además comentarios de fuentes como la Biblia Kadosh o la Septuaginta, la traducción griega antigua, que según Benítez sugieren que se quería evitar que se formaran milicias femeninas o que se adoptaran costumbres idólatras de otros pueblos. Vale, eso por el lado de la mujer y la armadura. ¿Y la segunda parte? La segunda parte era que los hombres no debían vestir la simla, esa túnica larga, característica de las mujeres. El documento asocia esta práctica, la del travestismo masculino, a otros cultos paganos. Menciona, por ejemplo, el culto a Venus.
Y esto encaja con otro término clave que el documento analiza a fondo para reforzar su interpretación, ¿verdad? La palabra abominación. Fundamental, sí. La palabra hebrea toeva, la Strong H8441, que se traduce abominación. Benito sostiene que toeva, en el contexto de Deuteronomio, no es solo que algo sea desagradable moralmente. No. Argumenta que es un término casi técnico, legal, que se usa una y otra vez para referirse a prácticas idolátricas, a los rituales religiosos paganos de los cananeos que Israel tenía que rechazar de plano. Entiendo. Y para apoyar esto, el documento cita otros pasajes del mismo libro, como Deuteronomio 12:31 o el 18, versículos 9 al 12, donde toeva se usa explícitamente relacionado con sacrificios paganos, adivinación, magia y esas cosas. Y menciona también fuentes externas, comentarios o Biblias que apoyen esa conexión con la idolatría. Sí, el autor cita, por ejemplo, comentarios de la Nueva Biblia de Jerusalén. Según él, interpretan la prohibición de Deuteronomio 22:5 como una alusión directa a costumbres de los cultos impuros de Canaán, que implicaban intercambios rituales de ropa. Vale. Un tipo de ropa u otro en el día a día, sino por participar en esos travestismos rituales y por la usurpación femenina de roles militares. Y ambas cosas vistas como ligadas directamente a la idolatría pagana. Queda claro el argumento sobre Deuteronomio. Entonces, si aceptamos la premisa del documento de que ese versículo no iba de la ropa cotidiana ni prohibía pantalones, pues, ¿qué llevaban puesto entonces hombres y mujeres habitualmente? Aquí el documento se pone más descriptivo. Sí, aquí identifica sin dudarlo la túnica como la prenda básica, la fundamental, la universal de la época, tanto para hombres como para mujeres. La túnica. La túnica la describe como una pieza de ropa, pues generalmente amplia, larga, que cubría el cuerpo desde los hombros para abajo, normalmente con mangas. Menciona la túnica exterior que podía ser de lino, de algodón, y que se llevaba sobre el cuerpo o a veces sobre una prenda interior parecida pero más simple. ¿Y eran iguales las túnicas de hombres y mujeres? ¿O se distinguían? Había diferencias, claro, pero la base era la misma prenda. La diferencia principal que señala el documento estaba en el largo. La túnica masculina solía llegar hasta debajo de las rodillas o media pantorrilla, para permitir moverse mejor, ¿no? Lógico. Y la túnica femenina, en cambio, era más larga. Llegaba hasta los tobillos, se consideraba más recatada. Luego, pues, podía haber diferencias de colores, de tejidos, adornos, quizá reflejando estatus social o género. El documento cita ejemplos bíblicos que lo sugieren, pero insiste en que la estructura base de la prenda era compartida. Se menciona incluso un ejemplo muy conocido de túnica, ¿no? Sí, el documento menciona la túnica de Jesús, la que se describe en el Evangelio de Juan capítulo 19, aquella que era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, como un ejemplo claro de este tipo de prenda. Y llegamos a la pregunta clave, la que sale en muchos debates hoy. ¿Era la túnica una prenda unisex, por así decirlo, o estaba marcada claramente por género de forma exclusiva? En esto, el documento de Jairón Benítez es, muy enfático. Afirma rotundamente que ambos, hombres y mujeres, usaban túnicas, como su ropa principal y cotidiana. No era exclusiva de un género. ¿Y en qué basa esa afirmación tan categórica? ¿Qué pruebas da? Considera la prueba central, casi la llama irrefutable, el relato de Génesis 3:21. El principio de todo, casi. Exacto. Ahí se cuenta que, después de la caída, Dios mismo hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El argumento es directo. Si Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas, la palabra hebrea ahí es kutonet, pues esa prenda no puede ser intrínsecamente masculina o femenina de forma excluyente. Es un punto. Directo, sí. ¿Da el documento otros ejemplos bíblicos para ilustrar que ambos sexos usaban túnicas? Sí. Para reforzar la idea de que era lo normal, menciona ejemplos conocidos. Para los hombres, la famosa túnica de diversos colores de José. No, la que le regaló su padre Jacob. Sí, la de Génesis 37. Esa misma. Un símbolo de favor especial, pero una túnica. Y para las mujeres, cita el caso de Tamar, la hija del rey David, en 2 Samuel 13. Ah, vale. El documento compara diferentes traducciones de ese versículo y señala que mientras unas hablan de vestido de diversos colores, otras versiones, cita la versión israelita nazarena, usan explícitamente túnica multicolor y añaden que así vestían las hijas vírgenes de los reyes. Interesante.
La conclusión que saca el autor es clara. La túnica era la norma para todos. Las diferencias eran de estilo, de largo, de calidad, pero no del tipo de prenda fundamental. Bien, queda muy clara la centralidad de la túnica en la argumentación del documento. ¿Menciona este texto de Benítez otros elementos importantes de cómo vestían en la época, además de las túnicas? Sí, habla de otros dos componentes esenciales, aunque más brevemente. Primero, el cinto, o cinturón. El cinturón, claro. Lo describe como una pieza clave. La usaban hombres y mujeres para ceñirse la túnica a la cintura. Era práctico y también podía ser decorativo. Dice que la forma y el material podían variar mucho. Por ejemplo. Pues desde un simple cordón de tela o una faja de lana hasta cintos de cuero más elaborados o incluso los cinturones sacerdotales, que eran muy trabajados. Cita el ejemplo del cinturón de cuero de Juan el Bautista en Mateo 3:4. Y también menciona cintos de lino que quizá eran más finos, como uno que se describe en Jeremías 13. Vale, el cinto. ¿Y para los pies? ¿Qué calzado se usaba? El calzado estándar. Las sandalias. El documento las menciona de forma sencilla como el calzado de aquel entonces, lógico por el clima cálido y el terreno. Sandalias, sí. No entra en muchos detalles de cómo eran, pero cita varios versículos para mostrar que eran de uso general. Cantares 7:1. «Cuán hermosos son tus pies en las sandalias». Bonito. Marcos 6:9, cuando Jesús dice a los discípulos que calcen sandalias para la misión. Y Hechos 12:8, el ángel diciéndole a Pedro que se ate las sandalias al salir de la cárcel. Así que eran el complemento habitual de la túnica y el cinto. Comprendido. Hemos visto el análisis del Antiguo Testamento, centrado en Deuteronomio y en la túnica como prenda común. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Aporta algo relevante sobre la vestimenta femenina, según la interpretación de este documento? El texto se fija sobre todo en un pasaje clave de las cartas de Pablo, 1 Timoteo 2:9. Ajá. Ese versículo da instrucciones sobre cómo deben presentarse las mujeres en la comunidad. Cito una parte. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Vale. El análisis de Benítez se centra en el significado de dos adjetivos griegos que aparecen ahí. ¿Cuáles son y qué interpretación les da el documento? El primero es cosmios, el Strong G 2887, traducido como decorosa. Según el documento, esta palabra significa ordenada, modesta, bien arreglada, apropiada. El énfasis está en el orden y la modestia, no en un tipo concreto de prenda. Ordenada y modesta. Eso. Y el segundo término es poluteles, Strong G 4185, traducido como costosos. El documento explica que significa literalmente muy caro, de gran valor, lujoso. Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca el autor de estas palabras en 1 Timoteo? ¿Cómo lo conecta con el debate actual sobre la ropa? Pues la implicación que Dairon Benítez deriva de aquí es que el consejo del apóstol no iba de prohibir o mandar tipos específicos de ropa, como podrían ser los pantalones hoy, sino que se centraba en la actitud y la intención al vestir. Interesante el enfoque. La clave, según su lectura, es que la ropa sea cosmios, ordenada, modesta, ni provocativa ni dejada, y que no sea poluteles, excesivamente cara, lujosa, ostentosa, buscando llamar la atención por la riqueza. Vale. Por lo tanto, argumenta el autor, mientras la ropa cumpla con esos principios de modestia y evite la vanidad o la ostentación, no habría base en el Nuevo Testamento para prohibir prendas modernas específicas, como los pantalones para las mujeres, solo por ser pantalones. Bien. Creo que hemos recorrido los puntos principales del análisis que presenta el documento. Si tuviéramos que resumir la postura final de Dairon Benítez, tal como la expone en su escrito, ¿cuáles serían los pilares clave? Pues, sintetizando el argumento que hemos visto, basado en el texto de Benítez, primero, la prohibición de Deuteronomio 22.5, según su análisis lingüístico e histórico, no iba de ropa cotidiana ni de pantalones. Sino del uso de equipamiento militar Kelly por mujeres y del travestismo ritual, hombres usando la simla femenina, y ambas cosas vinculadas a la idolatría pagana, la tobé. Punto 1. Punto 2. La prenda normal y aceptada para ambos sexos en tiempos bíblicos era la túnica, con variaciones de largo, de adorno, pero la misma prenda base. De acuerdo. Y tercero, las directrices del Nuevo Testamento, como en 1 de Timoteo 2:9, ponen el foco en principios generales como la modestia, cosmios, y rechazar la ostentación y el lujo, poluteles,
sin meterse a legislar sobre tipos concretos de prendas modernas. Y a partir de estos puntos, la conclusión a lo que llega el autor es, bueno, bastante directa. Y hay que decirlo, la formula con mucha seguridad. Sí, la conclusión del autor, el hermano Dairon Benítez, como se le menciona en relación al canal donde quizás se publique esto, es muy contundente en su escrito. Llega a calificar las interpretaciones que prohíben a las mujeres usar pantalones, basándose en Deuteronomio 22:5, como una perversión de las Escrituras. Usa esas palabras. ¿Perversión? Sí. Sostiene firmemente que esas prohibiciones vienen de una lectura, descontextualizada, que ignora los matices del hebreo y del griego, y también el trasfondo histórico de las prácticas idolátricas que Deuteronomio quería evitar. Su postura final es que no hay fundamento bíblico sólido para esa prohibición moderna. Reiteramos que presentamos la conclusión y la terminología tal como las formula el autor en su documento, manteniendo nuestra neutralidad. Exacto. Y con esto cerramos esta exploración basada en ese documento de Dairon Benítez sobre la vestimenta en tiempos bíblicos. Ha sido una inmersión en cómo interpreta él términos específicos y el contexto histórico para releer pasajes que todos conocemos. Ciertamente. Hemos visto cómo su argumento central se apoya mucho en redefinir el alcance de palabras como kelí y toevá en Deuteronomio, ¿no? Situando la prohibición no en la ropa diaria, como la túnica, sino en actos muy específicos ligados a la idolatría y a roles militares. Lo cual, bueno, independientemente de si se acepta o no su conclusión final, sí que pone sobre la mesa algo importante, cómo el análisis lingüístico y la reconstrucción del contexto histórico pueden cambiar radicalmente la comprensión de textos antiguos, a veces alejándola de interpretaciones más tradicionales o más literales. Sin duda, la forma en que entiendes las palabras en su idioma original y las costumbres de la época son filtros interpretativos muy potentes. Si cambias esos filtros, puedes llegar a conclusiones muy distintas sobre el significado y la aplicación de un texto hoy. Como reflexión final, algo que surge de esto, pero que ya va más allá del documento en sí, cómo dialogan o a veces cómo chocan las normas culturales sobre la ropa, que cambian tanto en nuestra sociedad actual, con la interpretación de estos textos antiguos dentro de diferentes comunidades religiosas culturales. Es una dinámica compleja, ¿verdad? Y siempre presente. Un punto interesante para la reflexión personal. Ahí queda eso. Agradecemos mucho la atención prestada a este análisis. Si el contenido ha sido de interés, pues dale like al vídeo, compártelo y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.